Bueno, vamos a continuar con los trastornos del espectro esquizofrénico. Este es un grupo al cual también se le denomina equizotaxis, y en el cual está incluida la esquizofrenia. La esquizofrenia es la peor patología que tiene este grupo, y todas aquellas trastornos de este grupo están relacionados por unas determinadas características, que son la genética, los síntomas, el carácter cognitivo y el carácter patológico. Algo que es fundamental tenerlo en cuenta es que la esquizofrenia va a tener una psicosis más flagrante. Significa que va a ser algo que está presente todo el tiempo, algo que ocurre de inmediato y va a tener una función psicológica empeorada, a diferencia de los demás trastornos. Tenemos que aproximadamente el 20% de los familiares que tienen una persona esquizofrénica van a tener manifestaciones del espectro, sin tener necesariamente esquizofrenia. Además, aproximadamente el 20% de las personas que tienen trastornos del espectro van a verse afectados en su condición laboral, pero se ha demostrado que la terapia antipsicóticos les ayudan a controlar estos trastornos. Los familiares de primer grado pueden mostrar síntomas cognitivos característicos de la esquizofrenia, pero sin la psicosis flagrante, porque como ya dijimos anteriormente, esta es específica de la esquizofrenia. Tenemos que los familiares en primer grado, como anteriormente lo dije, van a tener unos impedimentos y están relacionados con las tareas de atención, comprensión del lenguaje, fluidez verbal y memoria del trabajo espacial. Además, se sospecha que estas alteraciones solamente dan en aquellos familiares que tienen los síntomas del espectro, pero esta afirmación sigue en estudio. Para los criterios y el diagnóstico, tenemos que se requieren ajustes en aquellos criterios del trastorno del espectro, porque esto puede fortalecer el diagnóstico de la esquizofrenia al tener un campo más grande. Se considera que los trastornos del espectro, considerándolos como posibles causas de esquizofrenia, agregan un 5% de prevalencia al diagnóstico de esta enfermedad. Y quizá hasta el 20% del grupo del espectro está lo suficientemente afectado como para requerir tratamiento. Significa que si empleamos estos criterios del trastorno y los conceptos de la esquizofrenia, incluyendo sus manifestaciones, va a haber una mejor oportunidad de tratamiento beneficiosa. Ahora les vamos a hablar de la estructura cerebral y su función con esquizofrenia. El primer descubrimiento referente a la esquizofrenia fue en términos estructurales, a través del uso de la tomografía axial computarizada y después de una resonancia magnética. Estos sujetos, John Stone, Crohn y después Weinberger, descubrieron en las personas con esquizofrenia ventrículos cerebrales alargados. El tamaño ventricular es un indicador de disfunción cerebral y que posible sea un epifenómeno de esta enfermedad. Un epifenómeno es un fenómeno accesorio que acompaña al fenómeno principal y que no tiene influencia sobre este. Sin embargo, estas observaciones han servido para redirigir el interés hacia examinaciones del cerebro por características anormales en personas con esquizofrenia. Se han identificado diferencias volumétricas en el cerebro esquizofrénico. El volumen disminuye en el giro temporal superior, en la corteza temporal medial, incluyendo el parahipocampo, la corteza entorrinal y el hipocampo. Esta disminución es de un 5% y hay una correlación entre los cambios del volumen y las características clínicas de esta enfermedad. También se encuentran irregularidades en la forma del hipocampo y también una reducción del volumen en la corteza frontal medial. Esto implica que hay síntomas negativos de la esquizofrenia y hay alteraciones en la región pulvinar del tálamo posterior. En esta imagen podemos visualizar claramente, bueno, primero, en la imagen A es un paciente sano y la imagen B es un paciente con esquizofrenia. Se puede ver claramente cómo en un paciente esquizofrénico los ventrículos son mucho más alargados y grandes. Y en cuanto al tálamo, se ve mucho más pequeño y se puede evidenciar en dos cortes, en el coronal y el sagital. Se aprecia más aquí en el corte sagital, su reducción. Una vez las técnicas funcionales fueron disponibles para estudiar el cerebro, las aplicaron al estudio de la esquizofrenia. Inborn fue el primero en notar la reducción del flujo sanguíneo en la corteza prefrontal. Entonces, estudios en imágenes funcionales han notado efectos de una droga antipsicótica en la región prefrontal,
donde la actividad neuronal es reducida, y una influencia de síntomas negativos en la corteza prefrontal y parietal inferior. Anteriormente utilizaban el metabolismo de la glucosa o el flujo sanguíneo como técnica funcional, hace más de 20 años, y actualmente utilizan tanto el escaneo estructural y neuroquímico y también metodologías funcionales. Uno de los enfoques funcionales se basa en la comprensión de la cognición normal. La estimulación funcional, ya sea usando una tarea psicológica o una droga centralmente activa, agregan un parámetro importante a estos exámenes. Los efectos de las drogas, especialmente las que tienen un componente antipsicótico, son reconocidas como potencialmente informativas para decidir sobre estos exámenes, que diferencian a los pacientes con esquizofrenia. Estudios en este enfoque han notado un aumento funcional en el ganglio basal y una reducción del metabolismo o el flujo sanguíneo de la región anterior del giro del cíngulo y el giro frontal medio. Otras técnicas para el estudio de la esquizofrenia son las técnicas de disminución jerárquica. Estas han sido una problemática debido a los niveles de rendimiento alterados entre personas con esquizofrenia y las que no padecen esta enfermedad, generando un elemento de desviación potencial a la hora de realizar esta tarea. Recientemente, una solución para esto es utilizar tareas de rendimiento variable. Estudios del flujo sanguíneo en regiones cerebrales han sido usados para identificar regiones del sistema nervioso central con funciones anormales y sugieren la posibilidad de que estas anormalidades son el resultado de esta enfermedad. Por ejemplo, se identificó anormal la región prefrontal dorsolateral y que ésta se ve relacionado con manifestaciones de síntomas primarios negativos en la enfermedad. Investigaciones más recientes se han enfocado en la región anterior del giro del cíngulo y en el hipocampo, ya que estos se ven involucrados en procesos psicóticos. Ya en estudios en imágenes de resonancia magnética funcional, estos han producido una cantidad de resultados, frecuentemente con información errónea o no válida debido al aumento en la resolución espacial de este método. Dos ejemplos de esto es un estudio entre laboratorios que involucran el rendimiento de una tarea motora en sujetos con esquizofrenia. Estos laboratorios evidenciaron que no había ni un aumento ni una disminución del flujo sanguíneo de la corteza sensorial motora y sugirieron el potencial de un efecto interactivo con anteriores o actuales medicamentos psicóticos. El siguiente ejemplo es un estudio en pacientes con esquizofrenia y pacientes sanos realizando una tarea cognitiva de alto orden. En este ejemplo es de memoria. Por un lado, en un laboratorio encontraron un incremento del flujo sanguíneo en las regiones de la corteza frontal y por el otro, pues en otros laboratorios encontraron una disminución. Por otro lado, estudios de imágenes funcionales compararon a personas con esquizofrenia y personas sanas realizando una tarea de reconocimiento auditivo de manera sobreaprendida. Los resultados fueron que ambos grupos realizaron de manera similar en precisión e intervalo de tono. Que los pacientes con esquizofrenia se ve una reducción del flujo sanguíneo en la región anterior del giro del cíngulo y en la corteza frontal media e inferior. Y que los pacientes con esquizofrenia, los cuales realizaron la tarea pues normal o de la misma forma a las personas sanas, estos requirieron de amplios tonos para hacerlo. De acuerdo con esta imagen, que fue tomada por encima de la línea de la comisura anterior y posterior a diferentes niveles del cerebro, a 40 y a 50 milímetros. Esta muestra los tonos mínimos normales y los tonos anormales en los pacientes con esquizofrenia, donde se evidencia un flujo sanguíneo anormal en la región anterior del giro del cíngulo y en la corteza frontal media derecha. Estas observaciones exponen el concepto de un circuito dañado, posiblemente en la corteza límbica y afecta las áreas de la corteza prefrontal,
cuyas funciones son influenciadas por la región anterior del giro del cíngulo. Por último, estas imágenes se enfocaron en el hipocampo y utilizaron un muestreo manual guiado por resonancia magnética, VOIS, como lo mencionan en el artículo. Gracias a esto obtuvieron resultados acerca de la función hipocampal. La primera fue que al realizar la tarea que vimos anteriormente, la del reconocimiento auditivo de manera sobreaprendida, el hipocampo se mantiene sin involucrarse en el desempeño de esta tarea con respecto al flujo sanguíneo de las regiones de la corteza cerebral en ambos voluntarios, tanto los pacientes con esquizofrenia como los pacientes sanos. Esto confirma que el aprendizaje es necesario para la activación del hipocampo. La segunda cosa es que el flujo sanguíneo en las regiones del hipocampo es mucho mayor en los pacientes con esquizofrenia que en los pacientes normales, hablando bilateralmente y a través de diferentes condiciones de la tarea. Y tercero, el antagonista del NMDA reduce el flujo sanguíneo en el hipocampo, solo en los pacientes con esquizofrenia. Y esto se da en un periodo de 30 minutos. La observación sugiere que el hipocampo afectado es más sensible a inhibiciones glutamatérgicas. Por último, hallazgos post-mortem muestran una reducción de la subunidad NR1 del receptor NMDA en la esquizofrenia. Y de ahí hay posibles reducciones en el número de receptores de NMDA funcionales. Dentro de las teorías de la esquizofrenia tenemos 4. La primera nos habla sobre un sistema dopaminérgico hiperactivo, el cual va a tener manifestaciones cognitivas amplias que van a afectar al paciente. Esta teoría se basa en investigaciones que nos muestran que los antipsicóticos bloquean los receptores dopaminérgicos. La segunda teoría es la de sistemas neuronales. Esta fue postulada por el profesor y neurólogo D. Long, el cual nos dice que estructuras como los ganglios y el tálamo pueden influir dentro de la actividad cortical frontal. Esto sucede gracias a que hay proyecciones que pasan por los ganglios y llegan hasta el tálamo, donde pueden verse influidos por neurotransmisores o diferencias en el ambiente que al final terminan alterando la función cortical. El tercer postulado son los factores del neurodesarrollo. Esta teoría nos dice que la esquizofrenia es una enfermedad establecida al nacer, la cual tiene factores tanto prenatales como perinatales. Sin embargo, no se va a demostrar inmediatamente, ya que la maquinaria o actuación neuronal de esta enfermedad no se ve sino después de la terminación de la adolescencia. Esta teoría está muy poco documentada y hay escasa información que la apoya, ya que se dice que no todas las esquizofrenias tienen la misma etiopatología. Finalmente, tenemos la teoría de la corteza límbica, la cual nos dice que el sistema límbico también se ve afectado por esta enfermedad y que sustancias aparte de la dopamina y de las monoaminas también se ven involucradas dentro de esta enfermedad. Adicionalmente, muestra que compuestos psicotomiméticos pueden disminuir la transmisión glutamatérgica interfiriendo con la actividad del hipocampo. Dentro del artículo, la hipótesis de transmisión glutamatérgica se ve ampliado y nos dicen que esta transmisión puede afectar el receptor N-metil de aspartato, generando una falla en el hipocampo, específicamente en el área CA1. Esto lo que nos va a generar es fallas en la inhibición y en la excitación. Finalizando también con una inhibición por parte de la ketamina, que también se ve influida por el desequilibrio en el receptor. Dentro de las miradas a futuro se muestra que el genoma humano y toda su decodificación nos puede ayudar a entender los mecanismos genéticos de estas enfermedades.